Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a meditar, a reflexionar sobre las lecturas y el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. Y nos vamos a basar en la segunda lectura y en el Evangelio. Vamos a darle lectura primero a la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, vamos a meditar sobre esta segunda lectura, las palabras clave que nos dice para reflexionar que, la palabra de Dios parece que se contradice, pero no es así. Hay que interpretar de una manera adecuada el mensaje. Esta carta que San Pablo escribe a los Efesios les da una gran esperanza y les confirma lo que Cristo ha hecho por la humanidad. Las palabras clave o las frases clave son las siguientes: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Cristo Jesús. Para muchos se interpreta como que por el hecho de que Dios se entregó el Hijo de Dios por nosotros, ya estamos salvados por pura gracia, por su resurrección, por vencer a la muerte. Y muchos creen que ya con eso es suficiente, ya estamos salvados. Pero aquí nos lleva más, nos lleva a indagar todavía más aún de lo que dice aquí. Todo es cierto lo que dice, es misericordioso por lo que Dios ha hecho por nosotros, estáis salvados por pura gracia. Pero ahora la pregunta sería, ¿vivimos nosotros en gracia para estar con Cristo Jesús cuando Él nos llame? Esa es una pregunta que debemos hacernos para estar seguros que realmente ya estamos salvados. Más bien pudiera ser una invitación que Él nos está diciendo, nos está prometiendo, que el llamado es a vivir en gracia por lo que Él ha hecho por nosotros. Otra clave es: dice, en efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Aquí la pregunta es, ¿qué tanta fe tenemos para confirmar que ya estamos salvados? La fe es la que nos va a sostener y nos va a dar la garantía de que Él nos va a salvar, porque somos pecadores, porque
vivimos en el mundo, mas no somos de este mundo, como Él lo ha dicho. Pero por la fe es la gracia que Él nos está dando para que nosotros podamos confirmar estas palabras. También dice, esto no viene de vosotros, es don de Dios. Él no lo ha dado este don. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. O sea, que no digamos como muchos que se quedan a medias diciendo, yo no robo y no mato. Con eso es suficiente para salvarme. Pues no, hermanos, hay que trabajar en nuestras vidas, en nuestra espiritualidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo ante la situación que estamos viviendo? Si hacemos obras de caridad, practicamos la misericordia, pues Dios puede juzgarnos también según nuestras acciones. Pero no es para presumir, dice. Es un don que Dios nos da. Por eso hay que actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Dice también, somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Aquí nos dice Jesús, nos dice más bien la carta de San Pablo, que por medio de Cristo Jesús nosotros somos su obra, porque Él nos ha rescatado con su resurrección y nos da esa oportunidad para que nos dediquemos a hacer las buenas obras. Él nos está diciendo cómo debemos de vivir, cómo sería nuestra postura ante lo que estamos viviendo. Somos su obra de Él, pero hay que dedicarnos a practicar la misericordia, porque para eso estamos hechos, no para el pecado. Aunque somos pecadores, estamos llamados a la santidad, a practicar la caridad, las obras de misericordia en nuestros hermanos, hacer algo por nuestra iglesia que Cristo ha fundado. Ahora daremos lectura al Evangelio, al Santo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora toca meditar, reflexionar sobre el Evangelio, que Jesús dice a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido de Dios ha sido sacado de Egipto y
pasado por 40 años en el desierto, renegaron porque acuérdense que comían maná y decían que en Egipto vivían mejor, que para qué los sacaba de la esclavitud de los egipcios si vivían mejor allá. Entonces se quejaron con Dios, con Moisés, y se quejaron de su Dios, de nuestro Señor. Y entonces, para que hubo como un castigo, que todos fueron mordidos por serpientes. Mandó Dios serpientes y pues muchos morían. Entonces le pidieron perdón a Dios por medio de Moisés y le dijeron: dile a Dios que nos perdone, que nos quite esta calamidad de las serpientes que nos muerden. Y entonces le manda decir a Moisés que levante una serpiente de bronce y que todo el que mire esa serpiente sería curado y ya no iba a morir. Y todo lo que Dios promete lo cumple. Y Moisés obedece, levanta la serpiente y todo el que mira la serpiente ya no muere. Y dice, está haciendo una comparación Jesús, que así como fue elevada la serpiente en el desierto, promesa que Dios hizo con el pueblo elegido, así también el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, va a ser elevado para que el que crea en Él tenga la vida eterna. ¿Cómo es elevado el Hijo de Dios? Mediante la cruz. Todo el que contemple a Jesús crucificado va a comprender que Él vino a entregar la vida por nosotros los pecadores. Y por medio de ello se cumple esa promesa del que cree en Él tenga la vida eterna. Pero aquí también viene a relacionarse con la segunda lectura. No solamente basta con creer, hermanos. Muchos creen, pero no lo viven. No viven su fe como realmente Dios quiere. Entonces, de ahí depende de nosotros ir a la vida eterna que Él nos promete. Dice también: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es la misión que Dios Jesucristo viene a cumplir, el ser entregado para que nosotros creamos y sigamos los caminos de Jesús, para que nos dé la vida eterna, que es ir al reino de Dios. También dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Es una promesa de misericordia que Jesús hace, que Él no viene a juzgar al mundo. Él viene a decirnos: mírenme, síganme, renuncien al mundo para que puedan salvarse, porque yo he venido a entregarme por ustedes, es lo que dice Jesús. También dice: el que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquel que duda de nuestro Señor, que haya venido a entregarse, a morir en la cruz por ti y por mí, él ya está juzgado, porque está dudando. Pero el que ha creído y el que contempla a Jesús, su pasión, el por qué vino, él ya tendrá una omisión de no ser juzgado, porque lo confirma con su fe de lo que Dios ha amado al mundo.
También dice que este es el juicio, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero muchos prefirieron las tinieblas, dice, que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí Jesús nos está diciendo que nos da la libertad de elegir. Dios no nos obliga. Nosotros tenemos ese don que es la libertad de creer o de seguirlo o no seguirlo. Pero Él es la luz. Dice, pues todo el que obra el mal detesta la luz. Todos los que se van por la vida perdida, la vida del pecado, detestan a Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Y todo el que no está de acuerdo con Jesús, pues está condenado. Y le molesta a Dios. Dice, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Aquí se relaciona con la segunda lectura. O sea, no por practicar buenas obras, pues ya estás salvado. También tienes que confirmarlo con tu testimonio, vivir en gracia, no tener doble vida. O sea, ante la gente podemos aparentar ser buenos, pero interiormente vivimos mal, espiritualmente, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Aquí Dios no nos quiere a medias, nos está diciendo que vivamos en una vida llena y plena de fe, sin descuidar, claro, las obras de misericordia, nuestras buenas acciones, pero tener un discernimiento entre el bien y el mal, actuar con justicia, con misericordia, para no ser juzgados. También nos dice el Evangelio que, pues bueno, que en cambio el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, porque Dios nos ha hecho, porque somos obra de Él, nos dice. Y el que obra la verdad, o sea, con rectitud, que cumple los mandamientos, que hace lo que es correcto, como un hijo de Dios cumple con todos sus deberes y obligaciones, es buen padre, buen hijo, buen católico, y lo da a conocer con su testimonio, se acerca a la luz que es Cristo, porque lo imita, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es lo que confirma que Dios nos ha hecho para hacer el bien, porque Dios nos llama a la santidad y nos pide que lo sigamos, que reflexionemos, que tengamos una entrega total, porque Él es la luz del mundo que viene a salvarnos para ir a la vida eterna, que es el reino de Dios. Es lo que nos dice el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. Bien, hermanos, pues es breve el Evangelio, pero nos dice mucho. Es concreto, pero con palabras muy precisas, claras de entender, que Jesús es la luz del mundo, el Hijo unigénito que ha sido entregado, su único Hijo, Jesucristo, mandó Dios Padre a su Hijo para ser entregado a la humanidad por los pecados, a vencer la muerte del pecado, ser crucificado, morir por nosotros, para que creamos en Él, en este gran misterio de su pasión, y vivamos con algunas acciones que nos ayudan a acercarnos a Dios, que nos llevan a la santidad, estar en gracia siempre y estar cerca de Él, seguirlo, porque a Él le gusta que lo sigamos y que carguemos la cruz con Él, para que Él los vaya
a conducir a la vida eterna, al cielo. Bien, hermanos, pues esto ha sido todo por este domingo, cuarto domingo de Cuaresma de reflexión. Gracias por escucharme y que Dios nos bendiga. Feliz domingo. Buenos días.